tolerancia cero es una política que impone una pena por cada infracción de una norma establecida. Está claro que, aunque la tolerancia es considerada un valor, hay cosas que una sociedad no puede tolerar. La tolerancia es una de esas cosas que más se reclaman en estos tiempos. Muchos son los que reclaman tolerancia a sus ideologías, tolerancia hacia sus prácticas, tolerancia a sus creencias, independientemente si esas cosas chocan o difieren de las nuestras, porque la tolerancia es considerado uno de esos valores que muchos dicen debiéramos practicar todos los días. Lo curioso es que muchos de esos que reclaman tolerancia hacia sus prácticas, hacia sus creencias o sus ideologías, son precisamente los que tienen tolerancia cero respecto de lo que Dios dice en su palabra, y tildan de retrógradas, tildan de fanáticos a aquellos que verdaderamente creen en Dios, porque Dios tiene precisamente tolerancia cero hacia todo lo que sea pecado. Hoy quiero invitarte a ver un texto que vamos a ver en Números capítulo 25. Vamos a comenzar leyendo allí los versículos 1 al 9, este pasaje, porque nos va a arrojar luz sobre lo que te quiero compartir en este día. Números capítulo 25, si puedes abrir tu Biblia, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Mientras lo buscas allí en el Antiguo Testamento, Números capítulo 25, yo te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita, porque de esa manera vas a estar notificado de todo lo que estamos subiendo por esta plataforma, porque estamos predicando la palabra de Dios, estamos llegando con una palabra de Dios que será bendición para tu vida y para todos los que sean alcanzados por ella. Entonces, mientras buscas en la palabra de Dios, allí Números capítulo 25, si lo tienes, podemos compartir. Allí dice la palabra de Dios desde el versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma ahora a todos los príncipes del pueblo, dice, y ahórcalos delante del Señor, ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira de Dios se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Dice, y aquí un varón de los hijos de Israel trajo una madianita, dice, a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Versículo 8 dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Hacer lo bueno tiene forma de mandamiento. Hacer lo malo tiene forma de invitación. Es por eso que la baja moral de una sociedad puede lograr que las leyes de un país sean aberrantes en cuanto a las cosas que se permiten. Si un país, una nación puede aprobar, por ejemplo, el matrimonio igualitario entre personas de un mismo sexo y considerarlo algo moralmente bueno o moralmente aceptable. Puede aceptar las leyes de un país, el aborto, la matanza de niños, inclusive toda clase de aberración contra la palabra de Dios. Puede ser que un país establezca estas normas, establezca estas leyes y las llegue a considerar como algo bueno en sí mismo o como algo que no es malo. Sin embargo, nunca podrán mandarte a hacer lo malo y nunca podrán prohibirte hacer lo bueno. Por eso que todo lo que Dios manda en su palabra, aunque a veces nos cuesta por nuestra naturaleza caída cumplir las demandas de Dios, nos es imposible, pero por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo. Entonces, todo lo que Dios manda es bueno.
pero viene en forma de mandamiento. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el pecado no viene en forma de mandamiento. Nadie te manda a que cometas pecado, nadie te va a mandar a hacer lo malo, sino que todo pecado viene en forma de invitación a desobedecer las demandas de Dios. El contexto aquí, si pudiéramos, no tenemos el tiempo de ver Números capítulo 22, 23, 24, vamos a ver que Israel estaba en un avance en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y allí apareció un rey, el rey Balac, que vio venir a Israel, y aunque Israel tenía orden de parte de Dios de no meterse con este rey, porque Dios no le daba la tierra a este rey, él sin embargo temió al avance del pueblo y contrató a una persona el cual decía ser un vidente, un profeta de Dios, pero en realidad más bien tenía una turbación en su mente. Él era más bien un hechicero que a sueldo intentó maldecir a Israel. El rey Balac me estoy refiriendo a Balaam, que intentó pero no pudo, porque Dios había bendecido al pueblo de Dios, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Y entonces él intentó, pero finalmente desistió de maldecir al pueblo de Dios, porque nunca lo pudo maldecir. Sin embargo, encontró una encontró una posibilidad, encontró algo que fue estratégicamente lo que ocasionó una gran mortandad en el pueblo. Dice aquí que en aquella oportunidad murieron 24.000 aproximadamente, ¿no es cierto? Y lo que encontró fue una invitación al pecado. Él tuvo una estrategia, que la estrategia era que las hijas de Moab invitaran al pueblo, invitaran a los varones del pueblo de Israel a fornicar primeramente con ellas y a inclinarse a sus dioses, a comer de los sacrificados a los ídolos. Y ellos aceptaron esa invitación, ellos cayeron en ese pecado. Ahora, Dios tuvo tolerancia cero. Él dice la palabra que Dios no toleró esto, y entonces mandó a Moisés a que mataran a todos los príncipes, a todos los líderes que habían permitido esto, que habían participado en el culto a estos dioses, porque Dios tiene tolerancia cero hacia el pecado. Si en nuestra sociedad hubiésemos entendido o se nos estaría diciendo en estos tiempos que tenemos que tolerar esto, la práctica de esto. Si alguien quiere hacer esto, bueno, si lo siente, si siente en su corazón de hacer esto, lo puede hacer, tiene libertad, y todos tenemos que tener tolerancia hacia eso, porque son invitaciones a hacer cosas que Dios le desagrada. Sin embargo, vemos aquí en la palabra de Dios que Dios tuvo tolerancia cero, y todo reclamo de tolerancia hacia lo que Dios condena es una provocación desafiante. Aquí vemos que cuando Dios había mandado a matar a los líderes que habían tenido estas prácticas, dice que vino un varón totalmente desafiante, y mientras el pueblo lloraba allí frente a la puerta del tabernáculo, y Moisés y todos lloraban por la mortandad que hubo, entonces vemos que vino un varón desafiante y se puso a las puertas del tabernáculo, y mientras todos lloraban, él se trajo una mujer moabita y él comenzó a fornicar con ella allí, desafiante a lo que Dios estaba haciendo, a la tolerancia cero que Dios tenía contra el pecado. Exactamente lo mismo sucede en nuestros tiempos. Hay gente que abiertamente desafía a Dios con sus prácticas y reclama tolerancia a lo que Dios no tolera. Hay tolerancia, pero Dios muestra tolerancia cero. Es por eso que acá vemos que se levanta un varón llamado Fitness, y este varón dice que cuando vio esta actitud, él dice que tomó una lanza en su mano y fue y alanceó tanto al hombre como a la mujer. En nuestra sociedad eso sería considerado en estos tiempos un retrógrada, un intolerante, una persona fanática. Sin embargo, Dios va a decir algo tremendo acerca de Fitness, y esto lo vamos a ver en los versículos 12 y 13 del capítulo 25. Dice: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Fitness, y tendrá él y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. De modo que este hombre tuvo tolerancia cero frente al pecado, y más allá de lo que alguno pudiera pensar, dice de que era un retrógrado, de que era un fanático. Sin embargo, Dios dijo: yo establezco mi pacto de paz
con Él. Esa palabra pacto de paz significa un pacto de bendición, un pacto de prosperidad, un pacto de bendición sobre su vida. Exactamente lo mismo Dios establece con aquellos que tienen tolerancia cero hacia el pecado. Así que en estos tiempos nosotros tenemos que tener, la sociedad demanda que tengamos tolerancia hacia cualquier práctica, pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, se muestra una tolerancia cero hacia la palabra de Dios, y se muestra y se nos habla de retrógrados, de que somos personas fanáticas, de que estamos locos porque le creemos simplemente a Dios, y no hay tolerancia hacia nosotros, hay tolerancia cero hacia los que verdaderamente creen en Dios. Sin embargo, estamos llamados a tener tolerancia cero. No significa que no vamos a amar, no significa que no vamos a mostrar el amor de Dios hacia los que piensan diferente, hacia los que tienen ideología y prácticas pecaminosas. Estamos mostrando el amor de Dios, pero Dios ama al pecador, pero hay cosas que Dios no tolera y que Dios muestra tolerancia cero y quiere que nosotros, si verdaderamente somos de los que le creemos a Él, tengamos tolerancia cero. Si quieres que Dios establezca un pacto de paz, un pacto de bendición con tu vida, un pacto de prosperidad con tu vida, tienes que tener tolerancia cero con aquellas cosas que Dios mismo tiene tolerancia cero. La tolerancia cero manifestada por Fitness revela por lo menos cuatro cosas esenciales para todos aquellos que quieren que Dios establezca un pacto de paz, de bendición, de prosperidad, de salud, de bienestar para su vida. Estas cuatro cosas se tienen que evidenciar. Si quieres que Dios establezca un pacto de paz con tu vida, lo primero que vamos a ver en Fitness y que necesitamos es que debemos reaccionar a lo que vemos. Debes reaccionar a lo que ves. Lo primero que dice allí el versículo 7, y lo vio Fitness. Lo primero que todos estaban allí llorando a la puerta del tabernáculo, y este hombre desafiante, ¿sí?, vino y trajo una mujer y dice: ustedes van a tener que tolerar lo que yo hago, porque yo tengo libertad para hacerlo y yo voy a fornicar con esta mujer aquí. Sin embargo, dice que lo vio Fitness. El primer verbo que aparece allí es el verbo ver. Fitness lo vio. El alcance de tu reacción está determinado por el alcance de tu visión. Te lo voy a repetir otra vez: el alcance de tu reacción está determinado por el alcance de tu visión. Si alguna vez pasaste por una operación, hay operaciones que la persona la duermen, pero hay operaciones que pueden no dormirla. Sin embargo, van a tapar a la persona la visión de lo que se está haciendo. Yo recuerdo, a mí me operaron hace unos años de una hernia y me acostaron allí, me habían adormecido de la cintura para abajo. Yo no sentía nada, pero me habían puesto allí como una especie de cortina a la mitad de mi cuerpo y yo no podía ver lo que estaba haciendo el médico. Y imagino si yo le hubiese dicho: no cortes por acá, cortá por allá. Si una persona pudiera ver cuando se lo está operando, el alcance de su visión iba a determinar su reacción. La persona reacciona. Es más, yo sentí cuando me cortaba, le digo: no, por favor, duérmame, porque me dice: no te movas, dice, porque voy a cortar para cualquier lado. Y entonces yo le dije: no, duérmame, sí, porque nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestra visión. Es por eso que esta reacción de tolerancia cero tuvo lugar en Fitness cuando él vio. La palabra ver aquí es la palabra hebrea ra, que significa atender, considerar, discernir, entender, reconocer, reflexionar. Uno de los efectos del Evangelio que el Señor dijo en Lucas 4:18, que es dar vista a los ciegos. Una de las cosas que Dios hace en tu vida, cuando viene a tu vida, es que te abre los ojos para que veas lo que humanamente no habías visto hasta antes de eso. Es por eso que Dios después va a demandar una reacción de acuerdo a lo que ahora ves. Antes no veías, pero ahora Dios te ha abierto los ojos para que veas, y entonces demanda una reacción. Esto tiene que ver con los sentidos espirituales. Es por eso que el Señor dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque si Dios abrió tus oídos, Dios espera una reacción. Si Dios abrió tus ojos, espera Dios una reacción. La segunda cosa que vamos a ver que manifestó Fitness y que necesitamos manifestar si queremos que Dios establezca un pacto de paz con nosotros es: levántate aunque estés solo. Veamos que dice la parte D del versículo 7, dice:
y se levantó de en medio de la congregación. No solo se levantó de en medio de todos, hizo algo aunque nadie lo acompañara. Estar solo no te hace menos, estar solo te hace diferente. Hay gente que sufre situaciones y pasa situaciones y lo ve y se lamenta y llora, pero no hace absolutamente nada. Y hay quienes se levantan en medio de los demás y hacen lo que nadie hace, pero son los que marcan la diferencia. Aunque estén solos, marcan la diferencia. En Estados Unidos se sufrió durante muchos años toda clase de discriminación hacia los negros, al punto tal que si viajaban en un tren, ellos no podían estar sentados. Otros, la gente de color blanco, la gente blanca podía sentarse en un lugar, pero los negros no podían, tenían que estar de pie y tenían toda clase de discriminación si iban a comer a algún lugar, o sea, eran totalmente discriminados. Esto fue hasta que se levantó Martin Luther King. Este hombre se levantó solo y él estableció una guerra contra esta discriminación, a tal punto que a los 35 años tuvo el Premio Nobel de la Paz. Fue reconocido por su gran batalla. El versículo 6 dice aquí que toda la congregación lloraba a las puertas del tabernáculo por la gran cantidad de mortandad que estaba viendo, porque Dios había traído mortandad por causa del pecado. Sin embargo, nadie hacía nada y lo estaban viendo este hombre que estaba fornicando, desafiando con esta mujer moabita, desafiando a Dios, desafiando a los líderes, desafiando el mandamiento de Dios. Sin embargo, nadie hacía nada. Todos estaban tolerando esto hasta que se levantó Finnes de en medio de la congregación. Él lo hizo solo y probablemente muchos le dijeron: pero ¿qué estás haciendo? Estás loco, no seas fanático. Sin embargo, él se levantó. La palabra levantarse aquí es la palabra hebrea kum, que significa cambiar, enderezar, establecer, ordenar, reconstruir, resistir, suscitar, porque todo lo que toleres en tu vida terminará haciéndote llorar. Y todos los que toleran y toleran y toleran lo que Dios no tolera terminan llorando, pero los que se levantan, aunque estén solos, estos reciben recompensa de Dios, y esto es lo que le pasó a Finnes. La tercera cosa que debe manifestar nuestra vida si queremos que Dios establezca un pacto de paz y de bendición con nosotros es: usa las armas que Dios te ha dado. El versículo 7, la parte final, dice: y tomó una lanza en su mano. Dios tiene un arma para cada batalla que tengas que enfrentar. Es probable que hay veces que Dios te provea un arma, una salida, una estrategia, y otras te provea otra, porque cada batalla y cada enemigo, cada dificultad y cada problema que se te presente, naturalmente puede ser distinto. Vemos, por ejemplo, a un hombre llamado Sansón en el libro de Jueces, un hombre que Dios le había dado fuerza física para enfrentar a los enemigos, a los filisteos, y Sansón venció a los filisteos con una quijada de asno. Vemos, por ejemplo, a David. David enfrentó a un gigante que estaba armado, que era poderoso en su estatura, poderoso en su fuerza, con grandes armamentos. Sin embargo, David lo enfrentó con una honda y 5 piedras lisas que tomó del arroyo. Vemos a una mujer que se llamaba Jael, que mató a un general de un ejército, el cual era una persona sumamente enemigo del pueblo de Dios, y lo mató con una estaca, la clavó en sus sienes. Vemos a Gedeón, que con 300 teas, antorchas, vamos a decir, ardiendo, Dios le dio la victoria sobre los madianitas. Eran diferentes armas, pero ellos usaron las armas que Dios le había dado para manifestar tolerancia cero frente a lo que Dios no tolera. Finnes tuvo que enfrentar una batalla, y es por eso que él tomó una lanza en su mano. Él no fue desarmado, fue con un arma. La palabra tomar aquí es la palabra lakaj, que significa apoderarse, arrebatar, capturar, limpiar, quitar, porque si usas correctamente las armas que Dios te da, entonces alguien saldrá herido. Seguramente cuando usas la palabra de Dios para confrontar el pecado, para confrontar, alguien se va a sentir herido, pero hará cesar la mortandad. Dice el versículo 8 que cuando este hombre, Finnes, alanceó a la mujer y al hombre, dice que cesó la mortandad. La cuarta cosa que debemos manifestar en nuestra vida si queremos que Dios establezca un pacto de paz con nosotros es: mantén firme la convicción que Dios te ha dado. El versículo 8, con este voy a concluir,
Dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. La firmeza de tus convicciones siempre marcará la diferencia. Es por eso que cuando Dios ve gente con convicción, entonces Dios, es una bendición que Dios tiene para esa gente. Claro, por supuesto que hay convicciones malas, pero la convicción es algo poderoso. Hay gente que tuvo malas convicciones, pero cuando una persona tiene una convicción firme para hacer lo malo, no hay quien lo frene. Es por eso que en la Torre de Babel Dios miró y vio que el hombre estaba edificando, los hombres estaban edificando una torre y quería que esa torre llegara a su cúspide, llegara al cielo. Por si Dios me enviaba otro diluvio. Lejos de arrepentirse, ellos querían salvarse a sí mismos, querían salvarse por sus obras. Y Dios vio la determinación y dice, ellos tienen una determinación, tienen una convicción y nada los va a hacer detener. Entonces Dios tuvo que confundir las lenguas. Saulo tenía la convicción firme de matar a todos los cristianos, de encarcelarlo, y Dios lo tuvo que hacer caer. La convicción firme. David también tenía una convicción firme. Cuando enfrentó al gigante, y aunque el gigante le dijo palabras para derrumbar su fe, él mantuvo firme su convicción. Firme tenías una convicción firme de querer agradar a Dios. Es por eso que no solo se levantó, no solo tomó una lanza, fue tras el varón, fue a la mujer, y cuando los vio no tuvo piedad. Dice que los alanceó a ambos, al varón y a la mujer. La convicción que hay en tu vida de pecado te la ha dado Dios. Dice Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, mantener firme esa convicción depende exclusivamente de nosotros. Y depende de eso, de esa convicción, que nosotros lleguemos a no tolerar lo que Dios no tolera, a tener tolerancia cero contra lo que desagrada a Dios. Termino leyéndote los versículos 12 al 13. Dice, por tanto, dile, aquí yo establezco mi paz, mi pacto de paz con él, con Finne, y tendrá él y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo. Y aquí está la clave: tuvo la celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Si no tienes celos de lo que Dios te ha dado, estás próximo a perderlo. Necesitamos ser celosos de lo que tenemos, de lo que Dios nos dio. Originalmente Bolivia tenía salida al mar, pero Chile, dice la historia, que fue extendiendo sus límites hacia el norte. Cada vez más fue comiéndole esa salida al mar que tenía Bolivia. Y Bolivia fue tolerando ese avance de Chile hasta que fue demasiado tarde y la perdió. Necesitamos tener celo por Dios. Dice que tuvo celo por Dios. No permitió el avance de la rebelión. Sé celoso de lo que Dios te dio. No toleres que el enemigo avance sobre tu vida, avance sobre tu familia, avance sobre los valores, avance sobre la convicción que Dios te dio. Reacciona a lo que ves. Levántate aunque estés solo. Usa las armas que Dios te ha dado, la palabra de Dios, la oración. Mantente firme en la convicción que Dios te dio, porque todo lo que toleres terminarás lamentándolo el día de mañana. Y una fe radical requiere tolerancia cero con lo que Dios no tolera. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hay muchos de los que están viendo este video, oyendo este mensaje, se están sintiendo avasallados por muchas cosas que el enemigo quiere que toleremos, que se meta en nuestra familia, que se meta en nuestros hijos, ideologías, prácticas que quieren que aceptemos cosas que bíblicamente, Señor, son rechazadas por tu palabra. Señor, yo envío tu palabra creyendo en el poder para transformar la vida de aquellos que la reciban. Señor Dios mío, y pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé una fe radical para tener tolerancia cero con lo que no toleras, y entonces podamos recibir este pacto de paz, Señor, y que sea establecido este pacto de paz, de bendición, de sanidad en la vida de cada uno de los que ven este video y oyen este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito que una vez más te suscribas a este canal y compartas esta palabra, porque entonces bendecirá tu vida y la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga grandemente.